Existe por ahí una leyenda que dice que existió un tipo de águila que era capaz de vivir aproximadamente 70 años. Imagínate cuánto tiempo, ¿verdad? Pero al llegar cerca de su mediana edad, al llegar aproximadamente a los 30, 40 años, tenía que pasar por una gran decisión, por un gran momento cumbre en su vida. Porque si quería continuar con vida, tenía que hacer una serie de cosas de sacrificarse a ella misma. Cuando llegaba a esta mediana edad, sus garras se volvían tan largas y tan curvas y flexibles que era muy difícil que pudiera tomar a las presas. Además, su pico crecía tanto y se encorvaba tanto que era peligroso porque se aproximaba mucho a su mismo pecho. Y también su plumaje, sus alas estaban tan gruesas y pesadas ya de tanto tiempo que la simple tarea de volar se le dificultaba bastante. Entonces tenía que tomar una decisión esta águila cuando llegaba a este momento. O se renovaba o moría a causa de todas estas dificultades. Entonces aquellas que decidían renovarse se iban a sus refugios, se iban a su nido y pasaban ahí algunas semanas, algunos meses renovándose. ¿Qué es lo que hacía esta águila? Contra a la pared literalmente empezaba a picotear hasta arrancarse el pico totalmente y con el tiempo el pico volvía a crecer. Ya con su pico nuevo era capaz de arrancarse esas viejas uñas que eran tan largas y estorbosas y para que salieran nuevas, que estuvieran firmes, que estuvieran fuertes para poder volver a cazar. Y ya con esas uñas nuevas se arrancaba una a una sus plumas para tener un plumaje nuevo y poder volver a salir y volar plácidamente. Entonces cuando conseguía todo esto después de semanas, era capaz de volar nuevamente y era un vuelo renovado, un vuelo de una águila totalmente diferente a la que entró en esa ocasión. Entonces, este era el vuelo de esa águila renovada, que tenía que pasar todo este sufrimiento para poder conseguirlo y poder disfrutar esos otros 30 años como una águila, digamos, prácticamente nueva, con todas sus partes nuevas. Y sabes, al igual que esa águila, creo todos en la vida hemos pasado en algún momento alguna situación difícil, algo que nos ha desafiado por completo y que nos ha invitado a renovarnos o morir, de ser transformados o morir. Una situación típica de esta clase de momentos en los que somos desafiados es cuando sufrimos alguna clase de traición, que alguien nos juega sucio y nos termina dañando por completo, nos sentimos mal, nos sentimos devastados, pero al igual que el águila, tú también tienes que renovarte por completo, tienes que afrontar la situación o si no vas a terminar muerto sin saber qué hacer, hundiéndote en esa misma situación. Así que esas traiciones que a veces nos destrozan, hoy vas a ver a través de esa historia que vamos a hablar acerca de una traición ya muy conocida, que a veces en esa clase de sufrimientos hay una oportunidad de renovarse, de ser transformados y hay una oportunidad de ser bendecidos también en esas situaciones. Que tal vez tú dirías, ¿cómo puedes ser bendecido a través de una traición, a través de que alguien te ha jugado mal? Pues hoy vas a ver que sí es posible, que Dios puede bendecirte aún a pesar, bueno, a través de esas situaciones que a veces sí enfrentamos. Así que hoy puedes salir renovado como esa águila, ¿verdad? Espero que así sea, que puedas salir transformado y puedas salir bendecido después del día de hoy. Así que si estás tomando notas, el título del día de hoy es Bendición tras la traición. Bendición tras la traición, y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos. Si traes una Biblia, ábrela en Hechos capítulo 1. Hechos está por ahí después de los evangelios, casi como 2/3 partes de tu Biblia. Para que ahí lo busques, lo encuentres. David, si necesitas ayuda, Flor a lo mejor te puede ayudar, o Lázaro, a encontrar el pasaje de Hechos. Y entonces hoy vamos a estudiar Hechos, vamos a terminar de leer el capítulo número 1. Recuerdas que nos quedamos ahí en la introducción, en el prólogo del libro. Hoy vamos a ver qué pasa a continuación. Así que vamos a leer todo el pasaje, si te parece, y después vamos a meditar en lo que Dios tiene que decir respecto a esto. Así que Hechos 1, versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo número 26. Si ya estás ahí,
dice lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué intensa esa escena, ¿verdad? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces tenemos esta historia. Es una historia muy peculiar, muy llamativa por todo lo que sucede. Y estamos hablando hace un momento que esto es acerca de una traición y de cómo Dios bendice a través de esa traición. Y volvemos a recordar a este hombre que ya es bien famoso, que es Judas, ¿no? Que es alguien que traicionó a Jesús, y a través de ese hecho vemos cómo hay una bendición para alguien llamado Matías, para este hombre que era seguidor de Jesús, pero que no era un apóstol como tal, y terminó siendo un apóstol que lo vemos aquí al final. De hecho, hasta si tú buscas Judas en el diccionario, te aparece ahí como un sinónimo de traidor. Imagínate cómo ha quedado ya en la memoria de todos, que nada más de decir Judas ya piensas en alguien que es un traidor. Hasta lo usas, seguramente alguna vez lo has usado y le has dicho a alguien: eres un Judas, porque es alguien que ha cometido algún tipo de traición. Y bueno, en la historia de hoy, a través de esta bendición tras la traición, vamos a estar encontrando 3 acciones para experimentar bendición tras una traición. 3 acciones que tú tienes que hacer, que tú tienes que seguir para poder experimentar una bendición después de una traición. Para que no te sientas devastado, caído, sino que puedas experimentar la bendición de Dios aún a pesar de haber recibido una traición. Ok, entonces vamos a dividir este pasaje que ya vimos de qué trata la historia, pero vamos a ir dividiendo en pequeñas partes para poderlo ir estudiando. Así que primero te invito a que me acompañes a leer de nueva cuenta del versículo 9 al 14. Vamos a ver en qué había quedado todo esto. Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué cosas es lo que Jesús había dicho anteriormente? Que Él se iba, pero ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, después de que Jesús dio este mensaje, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, vemos esta escena después de que Jesús se fue. Los apóstoles regresaron a Jerusalén y estaban todos presentes. Hasta el autor Lucas se toma la molestia de mencionarlos uno a uno. Cada uno de los 11 estaba ahí presente, no faltaba ni uno solo, a excepción del mismo Judas, que ya vimos cómo terminó su historia. Y al inicio, ¿recuerdas qué pasó cuando arrestaron a Jesús? Hasta había una profecía que decía que cuando tomaron a Jesús, todos se dispersaron, todos se salieron, cada quien se fue por su parte. Solo Pedro y Juan iban ahí de lejos viendo lo que estaba pasando con Jesús. Pero después de 40 días, después de que Jesús resucitó y que se les apareció y que estuvo con ellos, Jesús otra vez los vuelve a reunir a todos. Y vuelven a estar juntos y vuelven a estar, dice la palabra, que estaban unánimes, es decir, estaban en un mismo sentir y todos dispuestos a hacer lo que Jesús les había mandado. Ellos seguían adelante con el plan que Jesús les había dado. Les dijo, vayan a Jerusalén y ahí quédense. Y como te decía, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Iban adelante hacia lo que Jesús quería hacer con ellos. ¿Y sabes qué? Te decía que fueron dispersados después de que lo arrestaron, que fue el momento de la traición de Judas. Cuando Judas traicionó, todos salieron corriendo, todos se dispersaron. Pero a pesar de pasar ese momento difícil, fueron capaces de reunirse de nuevo y de volver y seguir hacia lo que Jesús les había dicho y hacia el llamado que ellos tenían. Entonces, si tú quieres experimentar una bendición después de una traición, después de que te han dañado, no tienes que desistir de lo que Dios te ha dicho. No tienes que dispersarte, irte, sino que tienes que hacer como los discípulos, que ellos perseveraban, que ellos persistían, que ellos iban adelante y al frente a pesar de lo que ya habían vivido. Y aquí vamos a encontrar la primera acción para experimentar bendición tras una traición, y eso es persiste en el Señor. Persiste en el Señor, así como los discípulos estaban perseverando, estaban persistiendo, iban y continuaban hacia lo que el Señor les había dicho. Entonces tú no dejes que la traición interfiera con los planes que Dios tiene para tu vida. No dejes que una situación difícil haga que tú renuncies a lo que Dios te ha llamado a hacer, sino que tienes que seguir adelante, tienes que perseverar y tienes que persistir. Y estamos viendo esto, Jesús dio este mensaje, se fue. ¿Y cuál fue lo que hicieron los discípulos? ¿Te diste cuenta? Jesús se fue subido al cielo en nubes y los discípulos se quedaron así, viendo perplejos, hasta que se aparecen dos varones que probablemente eran unos ángeles y les dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están ahí viendo? Dirían por ahí, están papaloteando nada más, viendo hacia el cielo. Pero ¿quién puede culparlos, verdad? Era algo increíble lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Alguna vez alguien ha visto a alguien ascender al cielo entre las nubes? No, ¿verdad? Si tuvieras a alguien así, seguramente estarías igual, ¿verdad? Estarías así, viendo cómo se está yendo entre las nubes. Entonces ellos estaban impactados de lo que estaba sucediendo en este momento. Y estos dos varones que aparecen los ponen otra vez con los pies en la tierra, ¿no? Bueno, con la mirada en la tierra más bien, porque estaban con los ojos vistos hacia arriba. Y les recuerdan lo que tenían que hacer, que era ir a Jerusalén y esperar que descendiera el Espíritu Santo. Entonces los vuelven a poner en sintonía y ya ahora sí se regresan hasta Jerusalén. Entonces no puedes culparlos que se hayan quedando viendo hacia arriba, porque seguramente nosotros haríamos lo mismo. Y algo interesante de estos hombres es que les dijo que Jesús iba a regresar, que así como lo habían visto irse, Jesús un día iba a regresar. Imagínate, Jesús va a regresar de una manera similar. Dice, como ustedes lo vieron, así regresará. Un día Jesús va a regresar entre las nubes y va a ser visible para todos. Es una bendición y algo que como creyentes estamos esperando el día que suceda esto. El día que Jesús por fin regrese y lo podamos ver con nuestros propios ojos.
Y entonces, cuando ya entran en sentido otra vez, se regresan a Jerusalén. Dice la palabra en el versículo 12 que ellos vinieron desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Nada más para explicar esto, este monte del Olivar es el monte de los olivos, que ya lo hemos visto en los evangelios. Y cuando se refiere aquí que estaba camino de un día de reposo, habla acerca de la distancia, que era una distancia corta. En el día de reposo había una distancia máxima que se podía caminar. Entonces, lo que está diciendo aquí Lucas es que el monte de los olivos está muy cerca de Jerusalén. Era cerca de 1 kilómetro, creo, lo que era permitido para poder caminar en el día de reposo sin que se consideraba un trabajo, ¿no? Pero bueno, eso ya es de otra cosa que no nos compete en este momento. Y pasó esto y subieron y estaban ahí todos perseverando. Estaban haciendo lo que Jesús les mandó hacer, que se quedaran en Jerusalén. Y mientras esperaban, no se quedaron así sin hacer nada, sino que mientras esperaban, hacían estas cosas. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces, también dice que eran cerca de 120 personas. Imagínate convivir con 120 personas, cómo mantener una unidad entre todas esas personas. Si a veces 3 o 4 ya hay diferencias, porque todos vienen de diferentes contextos, han tenido una vida diferente, tal vez no es fácil congeniar. Y sabemos que en el grupo de Jesús había de todo, ¿no? Había pescadores, había cobradores de impuestos, había sicarios, había pecadores de toda clase, había prostitutas, había de toda clase de personas estaban siguiendo a Jesús, pero en este tiempo ellos se mantuvieron unidos. Y unánimes es eso, es mantenerse unidos con un mismo sentir, que era esperar lo que Jesús les había dicho. Esperen hasta que ellos vengan, y unidos también estaban constantemente en oración y ruego. Y eso de ruego habla de una oración intensa que de verdad viene desde el alma, que rogaban a Dios por todas las peticiones, por las situaciones que estaban viviendo. Y ahí esperaron hasta lo que vamos a ver después en el capítulo 2. Lo interesante aquí es la palabra esta, perseverar, que literalmente significa ser fuerte hacia. Perseverar en el griego original son 2 palabras, que una es ser fuerte y el otro es hacia una dirección. Entonces perseverar es tener una dirección bien firme, bien establecida, y nada te puede quitar de esa dirección. Ninguna situación difícil, ninguna traición, ninguna cosa que puedas enfrentar te puede quitar los ojos de esa dirección que tú tienes. Y eso es lo que tenían estos hombres. Estaban perseverando, estaban persistiendo hacia lo que Dios les había llamado a hacer. Me parece que esto va a terminar mal, que se va a ir en algún momento hacia allá. Bueno, entonces ellos estaban perseverando. Así que te pregunto yo, ¿qué es lo que Dios te ha llamado a ti a que perseveres? ¿Cuál es esa tarea, esa misión que Dios te ha dado, que te ha dicho, tú tienes que hacer esto en específico? ¿Sí la sabes? Bueno, espero que la sepas, o si no, que pronto el Señor te dé discernimiento de saber qué es a lo que Él te ha llamado. Lo que estás aprendiendo hoy es que a pesar de lo que vivas, a pesar de las situaciones difíciles, tú tienes que mantenerte firme, te tienes que mantener en la raya, te tienes que mantener adelante. Y tienes que saber que va a haber situaciones difíciles, como una traición en el caso de Judas, como una muerte en el caso de Jesús. Pero si tú te mantienes, tienes que saber que Dios va a cumplir sus promesas. Va a cumplir esto que decía aquí, que el Espíritu iba a descender, iba a venir sobre ellos y les iba a traer poder. Entonces hay que perseverar, hay que persistir, pero persistir en el Señor, en lo que Él nos ha llamado a hacer. Porque obviamente si estás haciendo algo que Dios no te llamó a hacer, si estás en algo que el Señor no te pidió que hicieras, y el Señor no es su voluntad que estés haciendo eso, aunque tú perseveres con la mayor perseverancia del mundo, aunque seas tan rudo que nada te mueva, eso no se va a dar porque no son los planes de Dios. Ahí sí deja de hacer eso y voltea y ve hacia el camino adecuado, y ahí sí persiste hasta el final. Entonces los discípulos iban hacia adelante con el plan de Jesús, no se detuvieron ante la traición y se mantuvieron fuertes hacia la dirección correcta. Decidieron confiar en las palabras de Jesús.
Y eso es algo muy difícil a veces de conseguir, poderte mantener en la dirección que Dios quiere para ti. Porque la reacción típica, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te lastima, lo más común es que huyas. O si no huyes, te vuelves muy duro, tu corazón se endurece, ya no tienes empatía con las personas. Entonces esas son, digamos, las reacciones más comunes. Pero ellos no hicieron eso, ellos perseveraron y fueron hacia adelante. Y eso pasa un montón en la iglesia. Desgraciadamente, muchas personas se van de las iglesias porque tienen diferencias con otros. Porque hay alguien que no te cayó bien, hay alguien que te hizo una cara, hay alguien que no te saludó, hay algo que dijo el pastor y te ofendió sin señalar a nadie, hay alguien que te hizo algo y tú te ofendiste, hay alguien que te traicionó, tal vez le contaste un secreto y lo terminó diciendo, tal vez te jugó mal y te apuñaló por la espalda y la reacción inmediata es huir. Ya sabes que ya no quiero nada en este lugar, yo tengo que irme. Pero hoy estás aprendiendo que el Señor te dice persevera. Así que si estás hoy acá y tienes que saber que un día alguien en la misma iglesia te va a hacer sentir mal, te van a dar ganas de vivir. Y no es que sea de mal agüero, pero es algo que va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Porque todos somos pecadores. Entonces, estás al lado de pecadores. Entonces, el resultado de eso no es algo muy, muy favorable. Lo bueno de todo es que si tú te mantienes, el Señor te va a ir transformando, te va a ir haciendo conforme a su imagen, cada día va a trabajar más en ti, pero tienes que perseverar y tienes que persistir. La solución para la traición, para aliviar el dolor, no es que tú huyas, sino que perseveres, persistas y sigas adelante. Así que desde hoy te hago esta advertencia: si un día alguien te lastima en la iglesia, no huyas, porque al final no depende de ti, la relación con Dios no depende de esa persona, sino que es personal contigo y con el Señor, no es con nadie más alrededor. Ya estás advertido, ¿no? Así que si estás pensando en huir, ya no puedes huir, tienes que quedarte acá y perseverar hasta el final. Al final de cuentas se trata de poner la confianza en Dios y no en los hombres. Eso es lo que nos va a permitir poder continuar hasta el final. Entonces vamos a continuar leyendo después del versículo 15 al 19, que es lo que pasó a continuación. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Bueno, ese ya me fui de paso, ¿no? El 20. Entonces, ¿qué es lo que vemos después? ¿Sabes? Ante la traición de Judas inminente, que es lo que Pedro está sacando a relucir, se podrían haber dicho muchas cosas. Se podría haber hablado del por qué lo hizo, que al final la Biblia no nos especifica si es claramente cuáles fueron los motivos de Judas. No se nos dicen las razones, no se nos dicen los motivos. Y cuando sufrimos, muchas veces le damos muchas vueltas a los porqués, le damos muchas vueltas a las razones, a los motivos, que es lo que hace que otra persona te lastime o te hiera. Y se nos pasa el tiempo tratando de entender esas cuestiones del porqué, las maneras, los motivos. Pero Pedro no hizo eso. Pedro no se detuvo a los motivos, a las circunstancias que habían llevado a Judas a hacer eso. Pedro, después de haber hecho qué cosas, lo acabamos de ver, después de perseverar en oración y ruego, llega a esta conclusión, y Dios pone esto en su corazón. Versículo 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.
era necesario. ¿Te diste cuenta cómo Pedro llegó a esta conclusión? Que era necesario lo que pasaron y ese momento difícil por la traición de Judas. Pedro, al decir era necesario, está confiando totalmente en la voluntad de Dios. Está diciendo, aún a pesar de que fue un momento difícil, aún así Dios usó eso, Dios tenía el control de esa situación y terminó diciendo era necesario, Dios lo permitió. Pedro dejó de pensar en esos motivos, en esas circunstancias y terminó dejando todo al Señor, dejando esa cuestión de los motivos de Judas en el Señor y terminó diciendo, Señor, era necesario y tú así lo quisiste, así lo permitiste y así fue. Y aquí vamos a encontrar la segunda acción para experimentar bendición tras una traición y es déjalo en el Señor. Déjalo en el Señor, todo eso que te pasó, todo eso que te hicieron, deja de buscar motivos, razones y llega a esa misma conclusión a la que llegó Pedro, de decir era necesario. El Señor lo permitió, está en la voluntad de Dios y podemos seguir adelante. Así que déjalo en manos de Dios como Pedro. Eso que Pedro está haciendo, lo que Pedro está diciendo, requiere una gran madurez y una gran sabiduría en el Señor. Poder decir era necesario requiere que tú puedas ser alguien maduro y con sabiduría, para poder hacer notar que aún en la traición, aún una traición no ha arruinado para nada el plan de Dios. Así que si tú ahorita estás así, alguien te traicionó, alguien te hirió, alguien te hizo daño, tienes que saber que el plan de Dios para tu vida aún sigue en pie, aún sigue adelante y aún se va a cumplir. Pero necesitas llegar a decir eso, entregárselo por completo y dejarlo en sus manos. Así que Dios usó la traición más grande de la historia para poder cumplir su propósito, para poder ir a la cruz y morir por nosotros y por nuestros pecados. Entonces puedes ver la gran diferencia que es cuando puedes dejar las cosas en manos de Dios a cuando simplemente estás buscando de razones y de motivos. Pedro lo hizo. Pedro no buscó razones o explicaciones y no hizo ningún reclamo. No dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo hiciste? No busca quién se la pague, sino que simplemente lo deja todo en manos de Dios. Y sé que no es sencillo hacerlo cuando nos han lastimado, cuando nos han herido, pero lo vas a poder conseguir si permaneces como Pedro lo hizo, que Pedro permaneció en oración y ruego, estando unánime, estando junto con otros hermanos en un mismo sentir y hasta una misma dirección. ¿Tú serías capaz de decir lo mismo? De poder decir, Señor, lo dejo en tus manos, esto que me pasó, esta situación difícil, la dejo en tus manos, Señor. ¿O cómo has reaccionado cuando te ha ido mal en la vida? ¿Has podido llegar a esta misma conclusión? Y vemos cómo describen la labor que tenía Judas. ¿Pudiste ver ahí lo que decía la palabra acerca de Judas? Versículo 17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas era parte de los 12 discípulos y tenía el mismo valor que los otros 11. Pero sin embargo él decidió hacer esta traición. ¿Y a cambio de qué? O sea, ¿qué fue lo que Judas recibió de haber hecho esta traición? Aquí lo vemos, versículo 18, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La paga de Judas fue morir. Eso fue lo que recibió a cambio de su traición, a cambio de ir por sus intereses y no ver por los planes que tal vez Dios tenía para él. Y si has leído la Biblia, conoces los evangelios, vas a decir, ¿cómo que cayó de cabeza y se reventó? Si en uno de los evangelios se narra otra historia. ¿Alguien la conoce? Hay otra historia en Mateo, en los últimos capítulos de Mateo. No recuerdo exactamente qué capítulo es, pero se nos narra lo que pasó con Judas. Es más, se lo voy a leer
para que te des cuenta lo que dice acerca de Judas. Dice la palabra en Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O se ahorcó o se cayó de cabeza y compró un campo. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Podría decir, la Biblia se está contradiciendo. ¿Cómo esto es posible y cómo es que estamos creyendo en esto? En realidad no es una contradicción. De hecho, lo más seguro es que las dos historias se complementan una a la otra. ¿Qué fue lo que seguramente pasó? Judas tuvo este remordimiento, entregó el dinero. Con ese dinero los hombres compraron, los sacerdotes compraron este campo. Entonces ahí se está cumpliendo la parte en la que se compró ese campo, y Judas fue y se ahorcó a este lugar que compraron esos sacerdotes. Fue a intentarse ahorcar, pero seguramente por sus prisas, por querer terminar ya con su vida, seguramente no hizo bien el nudo, y al momento de quererse ahorcar, la soga se rompió, cayó, se golpeó la cabeza y pasó lo que vimos en Hechos. Entonces seguramente eso fue lo que pasó, y una historia complementa a la otra, y de esa forma podemos entender bien qué fue lo que pasó con este hombre. Entonces Judas aún falló en ese intento de acabar con su vida. Y al final de cuentas, si tú quieres recibir bendición de Dios, después de haber estado dañado, después de haber sufrido algún tipo de traición, lo que tienes que dejar es el resentimiento, dejar de lado eso que te está afectando y ponerlo todo en manos de Dios. Debes dejarlo en sus manos, y Él puede usar estas situaciones para seguir cumpliendo el propósito que Él tiene en tu vida. Vamos a terminar leyendo del versículo 20 al 26. Dice lo siguiente: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, esta última parte, Pedro está citando dos salmos, eso que dice que dijo David. Está citando parte del Salmo 69 y parte del Salmo 109. Y está llegando a la conclusión de que se necesitaba el reemplazo de Judas. Necesitaban encontrar a otro discípulo que cumpliera con ciertos requisitos para que ocupara el lugar de Judas. Y al final la suerte cae sobre este hombre que se llama Matías. Y qué bendición si tú eras Matías, que habías estado desde el principio. Imagínate, tú estabas ahí desde que a Jesús lo bautizaron y estuviste presente y eras su seguidor, y cuando Jesús nombra a los 12, tú te quedaste fuera, no fuiste de los 12 principales, pero tiempo después el Señor te da esa oportunidad de venir a formar parte, y se la dio a este hombre llamado Matías. Qué bendición para la vida de Matías. Y Matías terminó siendo contado con los apóstoles. Si tú quieres experimentar una bendición tras una traición, debes hacer como los discípulos, que en lugar de encerrarse y decir nosotros 11 y nada más, pudieron meditar en las Escrituras, ver que el Señor tenían que traer a alguien más y poder volverle a dar la oportunidad a alguien más. Qué difícil es cuando te han lastimado volverle a dar la oportunidad a alguien más de alguna otra manera. Cuando le has confiado a alguien algo y te traicionan, es difícil que tú le vuelvas a dar la confianza a alguien más.
Pero aquí el Señor los llevó a tomar esta decisión, a que ellos pudieran darle la confianza, en este caso, a este hombre Matías, y que viniera a formar parte de ellos. Pero para encontrar a este hombre, a Matías, tuvieron que escogerlo, y tuvieron que escogerlo con mucha sabiduría. Y tal vez tú dices, ¿cuál sabiduría si echaron suertes y terminó saliendo este hombre? Ahorita vamos a hablar acerca de cómo escogieron a Matías. Pero esta es la tercera acción para experimentar bendición tras una traición, y es: escoge en el Señor. Escoge en el Señor. Entonces, tienes que persistir en el Señor, tienes que dejarlo en el Señor, y tienes que escoger en el Señor si Él te ha llevado a tomar esa decisión. Y sabes, estos versículos que estamos viendo hoy se han prestado para muchas malas interpretaciones de la misma palabra de Dios. Son, digamos, un pasaje controversial por lo que está alrededor. Nada más te voy a explicar rápido acerca de estas controversias para que tú las sepas, las conozcas y puedas saber lo que la palabra dice al respecto. Primero, hay unos que dicen, eruditos, conocedores de la palabra de Dios, que dicen: ¿sabes qué? Matías no era al que debían escoger, porque el que debían escoger es Pablo. Pablo aparece más adelante y vemos cómo es el empuje de Pablo y cómo Pablo está entregado completamente al evangelio, y dicen: los discípulos se equivocaron, debieron esperar a que viniera el Espíritu Santo y entonces sí discernir y escoger al apóstol que sí era, que sería Pablo. ¿Tú de qué lado estás? ¿De Matías o de Pablo? Entonces hay unos que dicen esto, y un argumento: dicen, Matías ya no se menciona, no hay nada de este hombre después de esto. Pero ¿sabes qué? Matías y otros tantos apóstoles ya no se vuelven a mencionar. La mayor parte del libro de Hechos va en torno a Pedro y a Pablo, y la información que tenemos de las cartas de Juan. Este no es un argumento válido para decir que era Pablo en lugar de Matías. Y ¿sabes? Lo que vemos en esta parte de la escritura es que Dios es quien los está llevando a tomar esta decisión. Dios es quien los está llevando a escoger a alguien más. ¿Te fijaste? Si ellos hubieran estado haciendo otras cosas y hubieran dicho, pues nos falta uno, entonces sí, pero ellos estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer, y están perseverando en oración y en ruego. Ellos estaban en la voluntad de Dios, y Él fue el que los llevó a tomar esa decisión. Lo vemos también porque están citando la misma palabra de Dios para tomar esta decisión. Entonces, el indicado seguramente es Matías. El Señor quería iniciar ese tiempo de la iglesia y quería iniciarlo con sus 12 apóstoles. Además, vemos que la función de Pablo como apóstol está más dirigida directamente a lo que es la iglesia y a la predicación de los gentiles. Hasta Pablo lo dice, que él viene después, porque a Dios le interesó ponerlo después, que viene como un abortivo. Pablo estaba consciente de eso. Y ¿sabes qué? Un argumento más: si Matías no era alguien adecuado, ¿quién escribió esto? Lo escribió Lucas. Lucas pasó gran parte de su vida al lado de Pablo. ¿Tú crees que Lucas lo hubiera puesto sin poner alguna anotación? ¿Sabes qué? Matías no era Pablo el que debía ser. Yo conozco a Pablo, estuve con él, entonces sé que él debía ser. Lucas obviamente sabía lo que estaba escribiendo, y por eso incluyó a este hombre, a Matías. Entonces ahí está una polémica al respecto, ¿no? Luego viene otra, que es la sucesión apostólica. ¿Sabes qué es sucesión apostólica? La Iglesia Católica Romana dice que cada uno de los padres, de las personas que van entrando al ministerio, llevan una sucesión que viene desde los apóstoles. Entonces usan este pasaje de que Matías sucedió. Sí sucedió. Bueno, fue el sucesor de Judas. Entonces cada uno de los apóstoles tiene un sucesor, y así según cada padre, si tú rastreas su ascendencia más bien, puedes llegar hasta uno de los 12 apóstoles. Y dicen que eso les da seguridad, y que transmiten el poder de los apóstoles hacia las personas, y así se va dando una sucesión. Pero sabes que este es un caso particular. Dios está sucediendo a Judas porque Judas apostató, Judas fue en contra de Jesús. Podemos ver en este mismo libro de Hechos cómo, por ejemplo, muere uno de los apóstoles, muere Jacobo.
es el primer mártir, y no ves nunca que lleguen y digan, bueno, pues Jacobo murió, entonces hay que buscar a otro Jacobo que pueda cumplir esa función. La sucesión apostólica no te garantiza nada. Ellos tienen o dicen tener esto, pero su doctrina está llena de errores. La desventaja, nosotros quizás no tenemos una jerarquía así tan específica, que hay mucha división dentro de las iglesias, pero si tú quieres seguridad en lo que tú estás enseñando, aquí tienes la palabra. No necesitas una sucesión apostólica. Lo que los apóstoles dijeron y lo que los apóstoles están transmitiendo ya está aquí en este libro. Ya lo tienes tú aquí puesto, ya lo tienes aquí tú plasmado, y si quieres saber qué es lo que ellos opinaban, qué es lo que ellos decían, aquí está en la palabra. Y una más también, se menciona a Pedro, que dicen que Pedro era el líder de la iglesia, porque vemos aquí cómo tomó un lugar importante, pero toman eso de que es el líder, entonces el líder lo que habla es la ley, y es el que está más cerca de Dios, y es el que da las órdenes. Sin embargo, Pedro muchas veces sí toma esa función de líder, pero nunca vemos que la opinión de Pedro sea autoritaria y que siempre sea lo único que va a mandar. De hecho, el mismo Pablo lo reprende. En Gálatas se menciona que Pablo reprendió a Pedro por lo que Pedro estaba haciendo. Entonces tampoco eso es verdad. Y por último, vamos a ver aquí los requisitos de los apóstoles. ¿Qué necesitaba un apóstol para ser llamado apóstol, para que pudiera cumplir esa función? Dice versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, para poder ser un apóstol necesitabas forzosamente haber estado con Jesús, haber visto todo su ministerio desde que fue bautizado hasta el día que se fue. Porque hoy en día salen muchas personas que dicen, yo soy un apóstol de Jesús, que Jesús me ha hecho un apóstol, y toman ese título, pero estamos viendo que necesitabas cumplir con esos requisitos. Y además sabemos que la función de apóstol, lo que ellos venían a hacer, ya se cumplió. En Efesios se nos dice que la iglesia está sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Esa era la función de los apóstoles, poner las bases, los cimientos para poder edificar la iglesia. Cuando ellos lo hicieron, entonces la iglesia se está edificando. Y hoy en día estamos edificando la iglesia, y no es necesario que vengan nuevos apóstoles, porque las bases, los cimientos ya están establecidos. Y si quieres otra vez, los cimientos aquí están las bases y los fundamentos de la iglesia. Entonces ahí están algunas de las controversias que giran en torno a este pasaje, que era importante mencionarlas porque tal vez tú algún día te topes con esto. Y siento que ya estoy hablando bien rápido, espero que podamos estar manteniendo el ritmo. Pero ya para finalizar, lo importante aquí es que el Señor los llevó a escoger a Matías. Entonces, ¿cómo escoger en el Señor? ¿Cómo tú puedes escoger y tener sabiduría para escoger de acuerdo a lo que el Señor quiere que tú escojas? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión importante y no sabes qué hacer? Dices, Señor, ayúdame. ¿Qué criterios usas tú para tomar una decisión? Lo que más te late, el sentimiento, lo que te va a dejar más dinero, lo que te cae mejor. O dirías, no, pues yo hago aquí como los discípulos, he hecho suertes, y el que salga, entonces ese sí. ¿Sabes? Los discípulos sí echaron suertes, pero fíjate todo lo que hicieron antes al momento de tomar una decisión, que tú también lo tienes que hacer. Si necesitas tomar una decisión importante, apunta esto que te voy a decir a continuación. Primero, obediencia. ¿Quieres tomar una decisión importante? Bueno, ¿quieres tomar cualquier decisión y quieres tomar la decisión correcta? Primero necesitas obediencia. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Estaban así, llegaron los hombres, dijeron, ¿qué están haciendo? Hagan lo que Jesús les dijo que hicieran, vayan a Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Fueron a Jerusalén. Tú necesitas obediencia para tomar buenas decisiones. Necesitas estar en el camino de Dios para tomar una buena decisión en tu vida. Si no estás ahí, ya probablemente la decisión que vas a tomar es una decisión equivocada. Si no estás caminando en el Señor, necesitas regresar a ello. ¿Qué más? Unidad. Ellos perseveraban unánimes, estaban juntos unos con otros. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Necesitas permanecer en comunión con los creyentes, con los hermanos, porque seguramente ahí se te va a dar el consejo adecuado para que tú puedas tomar la decisión correcta.
¿Quieres tomar una buena decisión? Pide un consejo a alguien maduro, a alguien creyente que conozca la palabra y que te pueda dar una buena orientación. Pero al final obviamente es Dios el que te va a dar la respuesta. ¿Ves cómo los discípulos estaban en esto? ¿Qué más? Oración, perseveran en la oración y ruego. Estaban constantemente orando y sus oraciones no eran oraciones nada más por los alimentos o cosas así, sino que ellos perseveraban en la oración constantemente. ¿Quieres tomar una buena decisión? Ora esa decisión. Y por último, estaban en la palabra. ¿Cómo llegaron a la conclusión que necesitan un reemplazo para Judas? A través de la palabra de la revelación en los Salmos, de que el Señor necesitaba que alguien tomara ese lugar de Judas. Entonces, necesitas tomar una decisión importante: obediencia, unidad, oración y palabra. Necesitas las 4 cosas. Entonces, si ya hiciste las 4 cosas y todavía no sabes, entonces quizás tengas que tomar suertes, ¿verdad? Como lo hicieron aquí. Al final dice los proverbios que nosotros podemos tirar las suertes, pero la elección es del Señor. El Señor es quien elige. Mira cuántas personas había ahí, ¿te acuerdas? 120. Gracias a esto que ellos hicieron, esa cantidad de 120 se redujo ¿a cuántos? A 2. A José y a Matías. O sea, permanecer en eso, seguir esta elección de Dios los llevó a este resultado, a poder elegir con sabiduría. Para nada te estoy recomendando que si necesitas tomar una decisión, tires los dados y lo que te salga, ¿verdad? Sigue estos consejos. Y si lo sigues, vas a ver que va a haber una bendición detrás de eso. Okay, entonces hoy hemos visto 3 acciones para experimentar la bendición tras una traición. Okay. 3 acciones para experimentar una bendición tras una traición. Número 1, persiste en el Señor. Número 2, déjalo en el Señor. Y número 3, escoge en el Señor. Si sigues esto, aún a pesar de las traiciones, Dios va a bendecir tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra que tú has dado hoy. Te pedimos que esto que hemos aprendido, Señor, esto que hemos visto, que a través de la traición de Judas, tú pudiste traer una bendición a la vida de los apóstoles, Señor, que no terminó ahí, que ellos pudieron confiar en ti, Señor, confiar en tu palabra, dejarlo en ti, Padre, y al final poder escoger sabiamente para que alguien tomara ese lugar. Te pido, Señor, que el día de hoy tú nos ayudes en nuestra vida, transformes nuestro corazón, nuestro entendimiento, y si alguna vez hemos sufrido, si alguna vez hemos pasado un momento difícil, te pido que hoy esta palabra, esta bendición tras la traición pueda llegar, pueda caer en nuestro corazón y pueda dar fruto, Señor. Que podamos dejar eso que nos ha molestado, eso que nos ha lastimado, que podamos dejarlo completamente en tus manos, Señor. Y si es tu voluntad, si nos has llamado a tomar decisiones, que siempre podamos escoger esas decisiones con sabiduría, que podamos permanecer en tu palabra, Señor, podamos permanecer en oración, en unidad, podamos llegar a tu palabra y a través de eso poder tomar siempre la decisión correcta y la decisión adecuada. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado el día de hoy, Padre. Bendícenos, bendice a esta iglesia, Señor, bendice a esta congregación y ayúdanos a cada día a depender de ti, buscarte y entregarnos por completo, Señor.